Muchísimas bendiciones, mi nombre es Rosa de Ángel, soy estudiante del Instituto Bíblico Tayrona. Hoy les voy a hablar de un tema importante que se llama cestas. A veces cuando escuchamos esta palabra pensamos que nos estamos refiriendo de pronto a algo como satánico, pero en realidad les voy a decir qué son las cestas. Sabemos que son doctrinas o organizaciones religiosas que no predican la verdad de Cristo, que también no se basan en las Sagradas Escrituras, que ya sabemos que es un libro que a pesar de los tiempos, a pesar de los años, este libro se ha mantenido y pues nuestro Señor nos dejó ahí todo lo que teníamos que hacer. Ese libro fue creado, inspirado a través del Espíritu Santo, pero es un libro que es sagrado para nosotros, los que creemos en Dios y que somos cristianos. Bueno, a mí me tocó una cesta que se llama Creciendo en Gracia. Bueno, esta es una iglesia evangélica fundada por el puertorriqueño José Luis de Jesús Miranda en 1988, con una sede en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. José Luis de Jesús se convirtió al evangelismo mientras estaba cumpliendo cárcel por narcotráfico y asesinato. En Puerto Rico, cuando salió de la cárcel, él salió a crear esta iglesia. Miranda afirma que cuenta con 13 iglesias en varios países latinoamericanos. Uno de esos son Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. También José Luis Miranda hace llamar el sucesor de Pablo, imagínense. Algunos de sus adaptos lo llaman Jesucristo, hombre y Dios. O sea, algunas personas que lo siguen de su congregación, de su organización religiosa. Este hombre reclama ser el elegido de Dios. Imagínense, todos sabemos que eso no es así. Como apóstol de los gentiles para continuar con el ministerio apostólico y traer consigo una nueva reforma, asumiendo una posición de autoridad espiritual incuestionable sobre cualquier otro creyente. Ya sabemos que cuando una organización religiosa no está cimentada de acuerdo a la palabra de Dios, es una falsa doctrina o es una cesta. Bueno, sus declaraciones de fe. El Ministerio Creciendo en Gracia es un centro educativo levantado por José Luis, como ya les venía comentando. El nombre se le dio como Dios Yahweh, para enseñar a estos tiempos el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo fue revelado el apóstol Pablo. También la iglesia afirma creer que Dios es el Padre de espíritus y que lo creó antes de la fundación del mundo. Cree que Dios predestinó a cada uno de sus hijos antes de la fundación del mundo. Creciendo en gracia también cree que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Cree que Cristo destruyó al diablo por medio de la muerte de la cruz. Cree que los creyentes están libres de la ley de Moisés, o sea, del Antiguo Testamento, por la muerte en Cristo. Cree que Cristo quitó en medio del pecado su muerte. También creen que Cristo quitó en medio del pecado en su muerte. Cree que Cristo con una sola ofrenda que nos hizo perfecto para siempre. Cree que la iglesia de Jesucristo está sin mancha, sin arruga, santificada y justificada por su sangre. Ustedes saben que todos somos pecadores por naturaleza y como dice la palabra, que por cuanto todos pecados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios cuando todos pecamos, ¿verdad? Cree que el creyente está bendecido con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo Jesús. Cree que Cristo se hizo pobre, siendo rico para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Creen que la salvación de cada Jesucristo, de cada creyente, no se pierde, es salvo, siempre salvo, y cree que la salvación es un acto soberano de Dios hacia sus hijos. En un acto lo inicia el libre albedrío del nombre de Dios, del hombre de Dios. También, creciendo en gracias, cree que el creyente está llamado a vivir por la fe y no por las obras de la ley. Cree que el creyente fue bautizado ya en la muerte y resurrección de Cristo. Creen en una fe, en un Señor, en un bautismo. Creen que el creyente fue librado del presente en el siglo malo, traslado al siglo venidero de Cristo, el sumo sacerdote de los bienes. Cree que en la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, todas las naciones. También las doctrinas distintas, tienen doctrinas distintas. Enseñan que los seres humanos, antes de ser formados en carne, el vientre de nuestra madre, fuimos creados en espíritu, de la fundación del mundo. También citan libros como en Hebreos 12:9 del apóstol Pablo, donde hace mención que Dios es el Padre de los espíritus. Ellos incluyen entonces que Dios es nuestro Padre espiritual y papá y mamá son los padres terrenales. También se apoyan en Jeremías 1:5, que dicen: antes que formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ellos explican este verso bíblico de la siguiente manera: lo que Dios conoció fue su espíritu. Dios creó muchos espíritus ángeles antes de la fundación del mundo. Luego los ángeles fueron tomados al cuerpo mientras pasaban por el vientre. De esa manera lo creen ellos. También en Hebreo nos enseña que ellos alejan la frase del Padre de los Espíritus, simplemente señalan lo que Dios es creador, tanto nuestro cuerpo como de nuestro espíritu humano. En Zacarías 12:1 también dice que Dios forma el espíritu y el hombre dentro de él, no que formó antes de que el hombre existiera. El pasaje de Jeremías tampoco se refiere a la preexistencia del hombre, sino a la omnisciencia. Todo lo sabe, que todo lo sabe, Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Antes de que él naciera, todo lo sabía, que iba a ser un profeta de él, ¿verdad? El evangelio de salvación. Bueno, creciendo en gracia, el evangelio de salvación, predicando en el cielo, los que ellos creen, dice que enseña, además durante nuestro periodo como espíritus o ángeles en el cielo, Dios que ya nos predicó el evangelio de nuestra salvación. En Corintios también 15, del 1 al 4, dice que el apóstol Pablo nos enseña que el evangelio de salvación es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Y esto no ocurrió sino hasta que Cristo vino a la tierra y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. A esto se le responde: el Cordero que iba a quitar tu pecado y mi pecado fue inmolado antes de la fundación del mundo, según ellos. Otras palabras, ellos creen que Jesús pagó el precio de nuestro pecado antes de venir a la tierra, como así. Y citan el libro de Apocalipsis 13:8. También dicen que Juan, acerca del Cordero que inmolado desde el principio del mundo, aunque el verso parece apoyar su punto. La realidad es que no es lo que dice el verso, sino lo que Cristo viniera a este mundo a morir por nuestros pecados. Era el propósito divino desde el principio del mundo. La primera carta del apóstol Pedro dice 1:19 hasta el 20.
lo pone más claro de decir que la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que de pronto estas cestas predican, se acogen de los versículos y lo acomodan a su manera. Entonces eso es algo que no le gusta ni le agrada a Dios. Bueno, hablemos también, creciendo en gracia, que piensan acerca de la Trinidad, ya que nosotros somos protestantes y somos trinitarios. Bueno, para ello este grupo, al igual que otros grupos evangélicos, rechazan la doctrina de la Trinidad. Tiene el mismo concepto del unicitario, solo Jesús. Ellos afirman Dios es uno, pero Él tiene tres diferentes manifestaciones. ¿Verdad? Muy bien, tres diferentes manifestaciones. El Hijo es el Padre, pero cuando nació María se le llamó Hijo. El Espíritu Santo en nosotros es Cristo. El concepto herético que tiene este grupo acerca de la naturaleza de Dios se conoce como modalismo. Esta herejía se introdujo hace 2000 años después de Cristo. Creciendo en gracia, los evangélicos claramente demuestran que el Hijo es Jesús y no es el Padre Yahweh. Existen muchos pasajes donde el Hijo es distinto al Padre. Por ejemplo, Evangelio de Mateo 28:19. Del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, las situaciones demuestran una distinción, especialmente la segunda carta de Juan. Esas cartas nos enseñan que el Padre y el Hijo son dos testigos diferentes. Y también Juan 5:31-32 además nos explica que el Padre envió al Hijo al mundo a morir por nuestros pecados. Juan 3:16, que es un versículo el más famoso del mundo, que todos no lo sabemos, que de tal manera amó Dios al mundo y dio a su unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces hay una cantidad de versículos, también está Gálatas 4:4, está Juan 4:10, de la misma manera que esas cartas nos enseñan una distinción entre el Padre y el Hijo, también afirman que hay una distinción entre Cristo y el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es otro consolador. Bueno, también ellos tienen la confesión positiva, que la iglesia creciendo en gracia ha sido influenciado por lo que se conoce como el movimiento de fe y prosperidad. Ustedes saben que a Dios nos gusta que tengamos fe, obviamente, porque por fe somos salvos, pero también Dios quiere que nosotros seamos prosperados, pero quiere que seamos como una balanza, que estemos predicando la verdad y que estemos también de pronto que estemos como en esa parte de que seamos bendecidos, tengamos lo que Dios quiere que tengamos materialmente. Pero hay ciertas religiones o grupos que nada más se basan en prosperidad y prosperidad. Bueno, cuando sus feligreses están pasando por momentos de dificultades económicas o quebranto físico como enfermedades, sus maestros recomiendan que hablen al Señor y la situación de la manera siguiente: Señor, no recibo esto, recibo que esto se arregle, digo que esta situación cambie ahora, o sea, ordenándole a Dios. O sea, nosotros quiénes somos para mandar a Dios y decir lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Entonces ellos están dándole una orden a Dios de que se haga eso. Habla a tu carne que le encanta enfermarse y resfriarse. Dile y mira, sánate, que no tengo tiempo para eso. Imagínense esa actitud. Sánate y te declaro sano. Habla duro y con tu poder tú tienes la vida en la boca.
Esta clase de pensamientos ofrece una idea errónea o equivocada de la manera que Dios obra en nuestra vida del creyente en el tiempo de la necesidad. Bueno, nosotros no somos dioses para poder ordenar que venga a la existencia cualquier cosa que querrá, ¿verdad? A pesar de esto, de estos grupos literalmente se ven que le damos esa orden a Dios, hazlo porque tú lo tienes que hacer. Ni siquiera pedimos la voluntad de Dios, que se haga la voluntad de Dios tanto en el cielo como en la tierra. Otras enseñanzas de esta organización Creciendo en Gracia, que Cristo dice que llevó y no llevará nuestros pecados, y que por lo tanto el Hijo de Dios nace y vive sin pecado. Que asimismo el tiempo que Adán engendró a un hijo en Eva, Dios también engendró a otro hijo en el mismo vientre. Todos estos piensan en ello. Una parejita, gemelos, y de esto se formaron en Eva 2 simientes. Que no podemos llamarle pecador a uno que peca, porque hay tal cosa como es el pecado. Que solamente se deben leer 14 epístolas del apóstol Pablo, y que los otros libros de la Biblia hay que botarlos a la basura porque son la ley, según ellos. Amigos, si el libro de la Sagrada Escritura es el que nos da la revelación, la verdad, y si no leen todo el libro completo, toda la Biblia completa, entonces ¿cómo van a ver la verdad? Como les decía anteriormente, ellos buscan los versículos que les convengan. Que todo el que siga las pisadas del Maestro va a terminar en una cruz crucificada. Que la culpa del que la gente piense que el diablo está vivo todavía la tiene el apóstol Pedro. Por lo que escribió en 1 de Pedro 5:8, cuando dice: sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando alrededor a quien devorar. Por eso llaman condenado a Pablo. Imagínense. Que el tribunal de Cristo, que San Pablo menciona su segunda carta de Corintios 5:10 a la iglesia Creciendo en Gracia. Otra de las enseñanzas, que la presencia de Pablo es la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, era lo que detenía el ministerio de la iniquidad, y que ese ministerio nació en las cartas a los Gálatas 1:18, y que los apóstoles de Pedro, Juan, Jacob son la gente mala sobre la tierra, porque fueron los que incorporaron el ministerio de la iniquidad. Que un salvo, siempre salvo, puede adulterar y pecar sin tener ningún problema de conciencia ni con Dios ni con el prójimo. Dios mío, porque la carne no se convierte y no se pierde la salvación. La carne puede pecar, pero el alma no. Todo esto piensan ellos. Se debe condenar al apóstol Pedro porque Jesucristo lo nombró el primer papa. Y así sucesivamente esta organización tiene estas cantidades de cosas falsas, aunque nosotros en estos tiempos, en el periodo de gracia, nosotros no somos salvos por obra, somos salvos por fe y por gracia. Entonces, en estos tiempos nosotros como cristianos debemos de ser apologéticos, defender la sana doctrina, defender lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, no agarrarnos de pronto de unos ciertos versículos, ciertos libros, porque eso es lo que nos conviene, predicarle a la gente. Nosotros tenemos que predicar la verdad, y como dice el libro de Juan, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por el Hijo. Bueno, espero que esta enseñanza haya sido de muchas bendiciones. Muchas gracias.